El encuentro de Mario Vargas Llosa con Lima en 1947, inmediatamente después de haber descubierto en Piura que su padre no estaba muerto y que a partir de ese momento su vida pasaría a estar bajo el control de una figura autoritaria y dominante, fue el inicio de una aventura turbulenta. Para contarnos esos primeros años, incluida su pérdida de la fe religiosa tras una experiencia ingrata en el colegio La Salle, estamos en casa de quien fuera en vida su mejor amigo, el gran pintor Fernando de Sislo, fallecido en 2017 junto a su mujer en un trágico accidente doméstico. Bueno, estamos en casa de Fernando de Sislo en Lima. En esta misma casa viste a Godi, como le decían cariñosamente, pocos meses antes de su muerte, una cena que él te dio aquí en una visita que hiciste a Lima, una cena en la que yo también estuve presente. Es una casa que visitaste muchas veces porque fue quizá tu mejor amigo a lo largo de muchas décadas. Así y es. Me encantaría empezar esta conversación recordándolo. Pues mira, yo lo conocí a Fernando de Sislo el mismo día que conocí a Blanca Varela, que fueron íntimos amigos. Los conocí el año 58, poco antes de que ellos partieran a Washington y yo partiera a Madrid. Había muerto el poeta César Moro y yo estaba ayudando a André Coiné a editar los poemas inéditos de Moro y los textos de Moro también, los textos en prosa. Se le ocurrió a Coiné pedirle a Sislo un dibujo para la portada del libro y él partía en esos momentos, ya lo mudaban a Brasil como profesor de español en la Alianza Francesa, y me encargó que viera a Sislo para pedirle, yo no lo conocía a Sislo, me acuerdo que le pedí una entrevista, me la dio, y Blanca y Godi vivían en Santa Beatriz. Fue una amistad a primera vista. Yo los admiraba mucho ya, tanto a Sislo como pintor y a Blanca como poeta, y aunque no nos vimos mucho tiempo después, porque ellos partieron a Washington y yo partí a Europa, la amistad quedó sellada, y luego pues fueron probablemente los amigos que yo vi más, con los que mantuve una amistad sin ninguna cesura, sin ninguna sombra. Coincidimos en muchas cosas, en gustos, en admiraciones, en rechazos. Nuestras coincidencias no solo eran literarias, artísticas, también políticas. Y nunca, digamos, le agradeceré yo bastante a Sislo, cuando yo fui candidato, el haberlo dejado todo para trabajar conmigo mañana, tarde y noche en esa campaña electoral. Y bueno, la muerte esta trágica, accidental, pues a mí es una de las impresiones mayores que he tenido yo, por lo súbito y también por lo dramático, lo trágico que fue esa muerte, ¿no? Quisiera que nos retrotraigamos a tu llegada a Lima. Hemos hablado anteriormente de ese shock brutal que recibes al conocer que tu padre está vivo, en ese encuentro en Piura, que es un encuentro brutal y que te marcará para siempre. Y el siguiente paso es que se vienen a Lima, te separan de la familia, de la otra familia con la que en realidad te has criado, y te encuentras en este mundo hostil, complicado. Bueno, y entonces esa es la explicación de que yo detestara Lima, que odiara Lima, tiene que ver mucho con el que me separó mi padre, me separa de mis abuelos, de mis tíos, de la única familia que yo sentía como mía. Entonces, el que me arrancara de esa familia hizo que detestara Lima. Y en Lima, pues claro, yo tuve una vida muy aislada, a diferencia de la que había tenido antes con mi familia materna. Esa época yo la recuerdo como algo siniestro, algo realmente siniestro. Ahora, la pregunta por la gran soledad, ¿no? Claro, la gran soledad que tenía. La pregunta que yo siempre me he hecho es, he tratado, digamos, de instalarme en la cabeza de mi abuela, de tu madre, de Dorita. ¿Por qué ella acepta eso? ¿Ella está enamorada de él? ¿Tiene miedo de seguir viviendo sola? Sí. ¿Miedo al que dirán? ¿Qué es lo que hace que ella, sabiendo que está sufriendo, yo creo que mi madre, eso? desde que vio a mi padre, contrajo una pasión que no cesó nunca hasta el final. ¿Tú crees que fue una pasión? A pesar de la dura vida que tuvo con él, a pesar de que pues ella me recordaba el matrimonio,
Ellos se casaron en Arequipa, pero inmediatamente se vinieron a vivir a Lima, que había sido un desastre por los celos de mi padre, que era muy, muy celoso, y había vivido también en un aislamiento prácticamente completo. A pesar de todo eso, mi madre nunca tuvo un novio. Bueno, era muy católica mi madre, ¿no? Entonces su matrimonio religioso era el único matrimonio posible, y yo creo que estuvo esperando a mi padre los 10 años, esos que estuvieron separados, hasta que, bueno, pues se juntaron. Y mi madre, de alguna manera, con este reencuentro, yo siento como que me robaron también a mi mamá. Mi mamá ya no era yo, antes era todo yo para mi mamá, y desde entonces tenía que compartir el afecto, el amor de mi madre por mi padre. Entonces me sentía muy, muy aislado, y me acuerdo que mis sentimientos hacia Lima eran de rechazo total, de horror, de disgusto con la ciudad. Entonces tú estás en La Salle, ¿qué, unos 3 años? Yo estoy en La Salle desde el quinto de primaria, sexto de primaria que había en ese tiempo, Y el primero de media y el segundo de media. O sea, casi 4 años. O sea, que estoy 4 años, y ahí paso al Colegio Militar Leoncio Prado. Bueno, yo tuve una experiencia, claro, es muy importante que te la mencione. Cuando yo terminé el sexto de primaria, yo era muy religioso en esa época. O sea, todavía en La Salle antes de Era entrar a muy Leoncio Prado. religioso, era muy religioso, y quizá también se reforzó mucho mis convicciones religiosas por el rechazo que tenía mi padre a la cosa católica. Mi padre en el interregno, en los 10 años que estuvo separado con mi madre, estuvo casado con una señora de origen alemán, y se acercó mucho al protestantismo, que era la religión de esta señora. Bueno, pues en el colegio yo era muy creyente, cumplía mucho, iba a misa, comulgaba, me confesaba, y me ocurrió una experiencia que fue muy traumática. Por alguna razón, cuando terminé el sexto de primaria, yo no pude ir a la entrega de las libretas de fin de año. Fui un día después que mis amigos, mis compañeros de colegio, cuando ya el colegio estaba vacío, y entonces el hermano de la clase, que se llamaba el hermano Leoncio, era un francés, él me dijo, sube, y me llevó al último piso del Colegio La Salle, que era donde vivían los hermanos y donde jamás subían los estudiantes. Y me acuerdo que pues estaba nervioso, estaba como sobreexcitado. Yo tuve una sensación rara desde el primer momento cuando me dijo sube, y entonces de pronto abre una puerta y era su cuarto. Y entonces me hace pasar a su cuarto, y entonces yo lo sentía muy cerca mío y como nervioso, como sobreexcitado. Y entonces abrió un cajón y sacó unas revistas, y eran unas revistas de mujeres calatas, de mujeres semidesnudas, que era una revista mexicana que se llamaba Bea. Y me acuerdo que ante mi asombro, mi espanto, me pasa esta revista, y entonces yo no sabía qué hacer con la revista en la mano. Estaba pues nerviosísimo, asustado, y de pronto siento la mano del hermano Leoncio en mi bragueta. Pues trataba de masturbarme o no sé qué cosas decía, ya no sé, me acuerdo lo que decía, pero me acuerdo que yo le di un empujón, y me acuerdo que me puse a gritar. Y entonces se puso nerviosísimo y abrió rápidamente la puerta y me dijo, cálmate, cálmate, ¿qué te pasa? Y fue muy divertido porque ocurrieron 2 cosas. El año siguiente, cuando yo estaba en primero de media, en los recreos, que yo me cruzaba muchas veces con él, yo lo veía que se ponía nerviosísimo cuando me veía, se ponía muy incómodo y se apartaba. Y después me di cuenta que yo estaba dejando de creer, que iba a la misa, que rezaba, pero que en el fondo no creía, que esto era una cosa que se convirtió en algo puramente mecánico. Bueno, y de pronto, un buen día, me dije, eso no se atrevía a decírselo a nadie, ya no creo. Yo no creo que Dios exista, yo no creo que esta sea la verdadera religión, ni muchísimo menos. Yo no se lo conté absolutamente a nadie. Hombre, mucho después yo me atreví a hablar de eso con el tío Lucho, por ejemplo, ¿no? Con mi tío Lucho, que era también bastante agnóstico, digamos, ¿no? Con él yo me atrevía, pero, por ejemplo, en el barrio, donde todos los chicos eran muy creyentes, pues yo no me atrevía simplemente a decirles eso,
y seguía yendo a misa y seguía, digamos, aparentando las formas de la religión, pero había dejado de creer, y fue algo que el hermano Leoncio, sin saberlo, En cierta forma me provocó. curó prácticamente de toda preocupación religiosa. Y cuando salí del colegio La Salle, por ejemplo, entré al colegio militar, nunca más volví a comulgar, nunca más volví a confesarme. Y desde entonces nunca más te planteaste el asunto, nunca más tuviste Bueno, dudas. pues fíjate, nunca más me interesó la religión. Me parecía que la religión era una especie de rito vacío que llenaba el temor de la gente, el temor al más allá, y que cumplía una función, pues en ese sentido, más bien útil para la mayor parte de la gente, ¿no? Pero yo vivía sin religión y no tenía la menor preocupación con el más allá, tenía la sensación de que esta era la única vida posible, y que no me importaba mucho, digamos, lo que ocurriera después de la muerte. Hombre, no me atrevo a decir Dios no existe, el más allá no existe. Yo creo que es absolutamente imposible demostrar semejante cosa de una manera Pero racional. te declaras ¿no? perplejo. Pero lo que he sido siempre es un agnóstico, es decir, una persona que confiesa su incapacidad para creer y su incapacidad para, digamos, encontrar en las religiones establecidas una en la cual creer y en la cual encontrar una explicación, digamos, para todas las preguntas que no tienen respuesta, ¿no es cierto? Y el hermano Leoncio probablemente fue instrumental en todo eso, ¿no? Bueno, increíble tu experiencia desde la perspectiva de hoy, ¿no? Donde la pedofilia se ha vuelto un tema de discusión universal, contemporáneo, muy importante, que ha tenido enormes consecuencias para la Iglesia Católica. A ti te tocó vivir eso 70 años antes. Yo lo que me acuerdo haber decidido en esa época, después de la experiencia con el hermano Leoncio, es haber dicho, si tengo hijos alguna vez, nunca irán a un colegio religioso. Y eso cumplí. Lo cumpliste, eso lo cumplí. Lo cumpliste. A los 14 años, mi abuelo Ernesto Vargas, convencido de que mi padre necesitaba una férrea disciplina autoritaria que acabara con lo que él llamaba la mariconería de su afición por la literatura y la protección de los Llosa, decide enviar a Mario Vargas Llosa a estudiar al Colegio Militar Leoncio Prado en el barrio de La Perla. Eran ya los años 50, los tiempos de la dictadura de Manuel Odría, y pocas instituciones en Lima encerraban entre sus paredes la complejidad social, los enconos y violencias de la vida peruana como ese colegio. Lo que Ernesto Vargas no sospechaba es que en lo que respecta a sus intenciones para con mi padre, mandándolo allí, le saldría el tiro por la culata. Bueno, pues estamos en un escenario importantísimo en tu vida y en tu obra, nada menos que en el Leoncio Prado. ¿Por qué no empezamos por el comienzo? ¿Cómo así terminaste en el Leoncio Prado? ¿Por qué viniste a estudiar el Leoncio Prado? Pues yo creo que fue fundamentalmente por mi padre. Mi padre veía con mucha ansiedad, para no decir temor o pánico, mi vocación literaria. Como yo escribía cuentecitos, poemas, entonces mi padre veía ahí una vocación literaria y eso lo aterraba, pensaba que eso era un fracaso seguro en la vida. Además asociaba mucho la vocación literaria a la bohemia, a la homosexualidad, tenía una idea muy deprimente de la literatura, y entonces pensó que un colegio militar era la fórmula que podía realmente liberarme de ese tipo de inquietudes, y hacer de mí una persona más viril, ¿no? Y entonces pues así fue que entré al Colegio Militar Leoncio Prado. Ocurrió todo lo contrario, porque la verdad es que yo tenía, más bien entre las cosas que se me ocurrían, la idea de ser marino, de entrar a la escuela naval, quizá por las aventuras que había leído, las aventuras marineras siempre me atraían muchísimo, y aquí descubrí que la vocación militar pues no era la mía para nada. Y aquí en realidad no renuncié a la literatura para nada, porque aquí leí muchísimo, estuve muchas veces castigado y aprovechaba sobre todo los sábados y los domingos para leer mucho. Recuerdo haber leído, por ejemplo, Los Miserables, que es un libro que me marcó profundamente. Y además me convertí en un escritor un poco profesional, porque escribía cartas
a las enamoradas de los cadetes que recibían cartas y no sabían cómo responderles, pues yo me convertí en un escritor profesional, escribía cartitas y escribía novelitas pornográficas de pocas páginas. ¿Por encargo? No, las vendía. Hablaste de los castigos que aprovechabas para leer. ¿En qué consistían los castigos? Bueno, ¿Y por qué los castigaban a uno? Los castigos, pues había toda una panoplia, un abanico de castigos. Los ángulos rectos, por ejemplo. Ángulos rectos era una patada en el trasero que tenías que doblarte en dos. Nosotros preferíamos esos castigos físicos. Lo terrible eran los castigos que te impedían la salida los sábados y domingos. En esa época, con 8 puntos ya no salías el sábado. Y con 15 puntos ya no salías sábado y domingo. Y entonces tenías que esperar hasta la siguiente semana. O sea, 15 días te pasabas sin salir. Bueno, pues yo estuve muchas veces castigado. Y esos fines de semana los aprovechaba para leer sin descanso. O sea que tengo muy, muy buenos recuerdos de las lecturas de esos fines de semana. Exactamente lo contrario de lo que tu padre creía que iba a ocurrir. Exactamente todo lo contrario. Y no solamente eso, sino que además la experiencia de Leoncio Prado te sirvió fue muchísimo, claro. La experiencia gracias a la cual escribí mi primera novela, ¿no? Aquí yo descubrí la diversidad del Perú, las tremendas, digamos, los prejuicios, los enconos, los resentimientos que cada uno atraía, en fin. Pero tú aprendías a conocer una realidad que no conocías en el mundo en el que habías estado antes, ¿no? Entonces, fue un aprendizaje muy, muy interesante. Yo creo que, digamos, en cierta forma, la idea de mi padre de que aquí yo me fortalecería mucho, pues llegó a ser una verdad, ¿no? Una verdad no exactamente en el sentido que él había planeado, pero sí creo que aprendí muchísimas cosas y hay una cierta, digamos, disciplina en la manera de vivir que probablemente yo adquirí aquí en el colegio. Hay gente que dice que tu disciplina literaria en realidad es una disciplina casi militar. Casi militar. ¿Sí? Eso es muy posible. Sí, ¿Cómo recuerdas un día típico en esa época? Un día típico tuyo. Pues mira, un día típico, a 6 de la mañana tocaba la diana. A las 6 de la mañana teníamos que saltar de las camas, y lavarnos rápidamente, formar, tomábamos desayuno y luego comenzaban las clases inmediatamente después. Y entonces teníamos clases hasta las 12 del día, a esa hora salíamos y había que almorzar, formábamos para almorzar y luego de almuerzo teníamos un tiempo libre, que era generalmente 1 hora, y luego volvíamos a tener clases. Todo eso estaba mezclado con ejercicios físicos, teníamos muchos ejercicios físicos. Yo formé parte, por ejemplo, del equipo de natación. Estaba a nadar desde el único deporte en el que no fui muy malo era la natación. Y entonces me acuerdo que formé parte del equipo del colegio. Y después teníamos los fines de semana, teníamos maniobras militares en los alrededores del colegio. El colegio estaba completamente aislado, estaba rodeado de chacras, de descampados. Entonces podíamos hacer las maniobras ahí. Los sábados en la mañana generalmente salíamos muy temprano. Y luego, ese día, a mediodía, era la salida. Que era el gran día de la semana, salvo para los consignados, que veíamos con mucha tristeza partir a los cadetes. Y tenían que sábados y domingos. Y regresaban el domingo. Si se podían ir el sábado en la mañana. El domingo en la noche, a las 10 de la noche, se cerraba el colegio. Y después, digamos, había pues el mundo de las picardías, el salir del colegio a escondidas. Se escapaban. Para ir a un cine. Eso era muy arriesgado, porque, digamos, te expulsaban, ¿no? Claro. Te expulsaban. Si te pescaban saliéndote del colegio a un cine o a una fiesta, pues te expulsaban. Entonces, realmente te jugabas allí. Te jugabas la existencia del colegio. Y después, digamos, había mucho compañerismo, mucha fraternidad, ¿no? Como vivíamos juntos aquí, entonces se llegaba a crear una especie de fraternidad, estabas muy orgulloso de estar en el colegio militar, eso te inculcaban muchísimo, ¿no? La idea de que ser en colegio militar era un privilegiado en cierta forma. ¿Recuerdas si las anécdotas centrales de la ciudad de los perros tienen alguna génesis, digamos, aunque sea vaga, el robo de un examen? Algunos de los personajes están inspirados en compañeros. Vagamente. Vagamente. La anécdota del robo de un examen, eso, por ejemplo, ¿recuerdas? No, eso es un invento total. Es un invento total.
que yo recuerde nunca hubo un robo de un examen. ¿El accidente o no? De un cadete, sí, eso sí. El accidente, lo peor de mi recuerdo, peor, fue el bautizo. El bautizo, el día cuando entrábamos, el tercer año, pues éramos los perros, ¿no? Entonces, entrábamos y en la mañana, pues había discursos, el coronel hablaba, el capitán de la compañía hablaba, y después nos llevaban a almorzar. Y después, esa era el ritual en esa época, los oficiales desaparecían. Desaparecían todos los oficiales, y entonces salíamos nosotros, y por supuesto los de cuarto estaban esperándonos. Y entonces estábamos en manos de los de cuarto hasta la noche. Ya los oficiales no aparecían, y entonces te sometían pues a pruebas que eran bastante brutales. A mí, por ejemplo, me preguntaron, ¿qué deporte practica usted, perro? Entonces yo le dije, pues natación, mi cadete. Ah, natación, pues muy bien, perfecto. Entonces me llevaron al estadio y me hicieron nadar de espaldas en la pista de atletismo. ¿Sobre tierra? Toda la vuelta íntegra, 400 metros, ¿sabes? Y después se hacían, algunas de esas cosas cuento yo en la ciudad de los perros. Me acuerdo, pues al final te sentías horriblemente mal, ¿no? Y entonces vino otro perro que era de los más chiquitos, seguramente hasta las últimas secciones. Y entonces, a ver, nos pusieron ahí en 4 patas. Y nos dijeron, ¿qué hacen los perros cuando se encuentran en la calle? Pues se ladran. Ah, pues entonces ládrense. Pues. Y después, ¿qué más? ¿Qué más hacen? Se lamen, ¿no es cierto? Lámanse, pues. Muy desagradable. Muy desagradable. Y después entonces, les tocó a ustedes hacerle lo mismo a los de tercero cuando ustedes estaban en cuarto. Tú esperabas cuando llegara a cuarto año para hacerle lo mismo a los de abajo. Bautizar a los perros y hacerles pasar toda clase de penurias, ¿no? Pero digamos, lo que era muy interesante en el internado y todo eso es que aprendías un poco a vivir solo. Claro, y a valerte por ti mismo. A valerte por ti mismo. Y además, y el colegio tenía buenos profesores, o sea que la educación era buena. Por ejemplo, el colegio era el único colegio seguramente en el Perú donde te enseñaban no solo inglés, sino francés también. ¿Enseñaban también? Enseñaban francés. Por ejemplo, yo conocí a César Moro, porque me dio clases de francés aquí. No me digas. Fue una experiencia que de todas maneras me educó mucho, me hizo conocer mucho más el país. Y aunque la pasé muy mal, porque la pasé muy, muy mal, ¿no? Yo no había vivido, digamos, en esa violencia, fue una prueba muy interesante para mi propia vocación, ¿no? Vocación literaria. Y yo me pregunto muchas veces qué hubiera pasado si me hubiera presentado a la Escuela Naval y hubiera sido oficial de Marina. Probablemente no hubiera durado mucho tampoco. No habría existido quizá la ciudad de los perros. Vamos a ver las cuadras, a ver. Ah, mira, qué interesante. Claro. ¿Tú dormías abajo o arriba normalmente? Yo dormía abajo generalmente y después arriba, depende de los años, ¿no? En mi época, la broma peor que te podían hacer los compañeros era hacer una cosa que llamaban la cama recta. Claro. La cama recta era cuando tú te ibas a acostar, de pronto descubrías que no podías estirar las piernas porque te habían doblado y tenías que deshacer la cama para tenías que deshacer íntegramente la cama. Y después la otra cosa que era muy pesada era cuando te despertaban porque te tocaba el turno de imaginaria. Los imaginarias eran de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana, y después el de las 3 ya no dormía, porque le tocaba de 3 a 6. Y entonces tenías que salir a dar una pequeña vuelta, y eso en invierno era horrible, porque realmente era muy frío, y además atontado de sueño. Aparte de eso, había el cuartelero, que era el responsable de lo que ocurría en la cuadra toda la semana. Y cuando te tocaba ser cuartelero, pues si no tenías una cierta autoridad sobre los otros cadetes, te hacían toda clase de perrerías. Claro. La experiencia traumática del Colegio Leoncio Prado tiene, sin embargo, un desarrollo totalmente inesperado. Gracias a los 2 años que pasó allí y basándose en esas vivencias,
mi padre escribirá en Madrid y París su primera novela, La ciudad y los perros. Un libro que en 1963, desde Europa y contra todo pronóstico, lanzará la carrera del joven y desconocido arequipeño al que habían enviado ese colegio militar para acabar con sus desviaciones literarias y que en cierta forma dará inicio a lo que luego se llamará el boom de la literatura latinoamericana. ¿Cuáles son las primeras noticias que tienes? Tú estás en Europa, la has terminado en París, estás lejos de Lima. ¿Cuáles son las primeras noticias que tienes de Leoncio Prado que ha inspirado la novela, digamos, como reacción a la novela? Hay unas reacciones muy violentas del ministro de Educación, por ejemplo, que era un general, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el general que fundó el Colegio Militar, Leoncio Prado, que tenía fama de intelectual, tenía un prestigio de intelectual, el general del Carmen Marín, en una entrevista que le hacen en el diario Expreso, él dice: lo más probable es que esta novela haya sido pagada por el Ecuador para difamar al ejército peruano. Pues estupideces de este tipo se decían, ¿no? Y el ministro de Educación, que era otro general, también hizo unas declaraciones increíbles. El director del Colegio Militar, otro coronel, sacó mis notas y dijo: este era un pésimo alumno, está vengándose por las malas notas que tuvo en el colegio. Y entonces allí es donde corrió el rumor, que salió escrito, que se habían quemado libros, se habían quemado libros en una pila, una hoguera, dentro del mismo Colegio Militar. Nunca he sabido si es cierto realmente que no, porque después ha habido desmentidos, claro, que nadie recordaba. Ningún testigo dijo: yo estuve ahí, ¿no es cierto? Pero la prensa lo publicó. Es que, digamos, se publicó en la prensa, claro. Y además la novela no fue prohibida. Los militares, había un gobierno militar, ¿no? Pero no la prohibieron, no, la quemaron, pero no la prohibieron. Y entonces la novela pues fue una publicidad extraordinaria. Y de hecho la novela, a mí me acuerdo, Carlos Barral, yo recuerdo haber recibido un telegrama de Carlos Barral que me dejó absolutamente maravillado, donde me decía: he aceptado 10 contratos de traducción de tu novela a 10 idiomas distintos. Y digo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿La novela se va a traducir? Nunca en mi vida había pensado yo que una novela mía se traduciría a otros idiomas, ¿no? En fin, fue un éxito enorme la novela, circuló muchísimo, se tradujo a muchas lenguas. Y entonces yo, maravillado, porque eso sí que realmente no lo esperaba, empecé a recibir derechos de autor. Claro. Derechos de autor ya. Que encima te pagaran por eso, ¿no? Encima me pagaran, ¿Algún compañero de tu promoción de Leoncio Prado reaccionó a la novela, te hizo saber si le gustó, si no le gustó, si se sintió ofendido, si no se sintió ofendido? Sí, algunos me escribieron. No, nadie se sintió ofendido. Algunos hacían comentarios más bien cómicos, porque reconocían a los personajes. Con personajes, claro. Reconocían a los personajes, sí, sí. El personaje, no te voy a preguntar por todos los personajes, pero un personaje del que se ha hablado mucho y que es un personaje pues emblemático de la novela, porque además hay la duda de si mató o no mató al esclavo, que es el personaje del jaguar. ¿Está inspirado en algún personaje? Está inspirado en un personaje, pero no hubo ningún crimen y no hubo ninguna muerte en los años que yo estuve en el Leoncio Prado. Digamos, todo eso es inventado. Pero el personaje del jaguar sí está inspirado en un compañero mío, que era pues muy valiente, muy arriesgado, porque cuando el bautizo famoso, él se enfrentaba a puñetazos a sus mayores, a quienes iban a bautizarlo. Y eso no se hacía, eso no lo hacía nadie, y era un poco un pandillero, porque dirigía todo un grupo. O sea que sí está inspirado en un personaje, digamos, real. Yo creo que todos son como unas combinaciones de personajes que yo conocí dentro del colegio. Representan a distintas figuras que de alguna manera están inspiradas en figuras reales, pero al mismo tiempo tomándose pues muchas libertades. Y muchos de ellos tienen pedazos de ti, es decir, por ejemplo, en su infancia recibe el maltrato de su padre, eso claro. Seguramente, no sé si consciente o inconscientemente, es parte de ti. De una manera muy deliberada. Yo creo que muchas experiencias mías pues están como repartidas entre el personaje principal y un personaje que sería un personaje más bien secundario. Pero digamos, yo creo que en esa novela ocurre lo que ocurre en todas las novelas. Utilizas muchas experiencias personales como un punto de partida, no como un punto de llegada, y al mismo tiempo deformas, añades, restas,
muchas cosas. De esa manera van surgiendo los personajes literarios. Por lo menos en mi caso, yo creo que todo lo que he escrito de alguna manera refleja experiencias personales y al mismo tiempo lo hace con mucha libertad, ¿no? Con mucha libertad, tomando muchas distancias. Ninguna novela puede ser un testimonio que es absolutamente vívido, fotográfico, de experiencias vividas. Y al mismo tiempo creo muy difícil que sean puramente ficciones salidas de la pura imaginación. Creo que hay un rastro de lo vivido siempre en toda novela, por más, digamos, fantástica que pueda parecer, ¿no? Creo que ese es el caso de la literatura. La literatura en general creo que expresa la vida, pero expresa algo más, un añadido a la vida que no está en la vida misma y que es lo típicamente literario de una ficción. Pues aquí estaba la crónica, ahí donde hay ese pasaje ahora comercial entre Carabaya y Girón de la Unión. Había un viejo edificio que tal vez era colonial, que ocupaba enteramente la crónica. La crónica era un periódico que se caracterizaba mucho por lo destacadas que eran las noticias policiales, la crónica roja. Claro. Aunque después eso alcanzó, digamos, unas proporciones ya escandalosas, probablemente la crónica fue el primero en explotar mucho las noticias sensacionalistas, de delincuentes, de asesinatos. El edificio estaba aquí. El edificio estaba aquí, era un edificio muy antiguo, quizá colonial, y es muy divertido porque cuando subíamos las escaleras hacia el primer piso, que era la redacción, temblaba, crujían un poco y parecía que se venían abajo. Y estos fueron los 4 meses, comencé en diciembre del año 51, enero, febrero y marzo del año 52. O sea, al final de tu penúltimo año de colegio, antes de empezar el último año de colegio. Exactamente, porque yo trabajé aquí y me aficioné muchísimo al periodismo y me aficioné muchísimo a la vida bohemia que llevaban los periodistas en esa época, que era una cosa general. Generalmente estábamos aquí hasta que imprimían el primer periódico. Entonces, con el primer periódico, pues, que eran las 2 de la mañana, la 1, las 2 de la mañana, nos encontrábamos generalmente periodistas de la prensa, periodistas del comercio, y entonces íbamos a los cafetines a tomar cerveza generalmente, y ya cuando había un poco más de dinero, cuando cobrábamos, a los burdeles, ¿no? Y me acuerdo mucho, la primera cosa que me encargaron fue el director del periódico, me encargó voltear una noticia anunciando que el nuevo embajador del Brasil había presentado sus cartas comerciales. Y me acuerdo mucho que me levanté tempranito a comprar la crónica para ver por fin algo impreso. Escrito por ti. Y aquí conocí también, que era el más joven de los redactores, aunque mayor que yo, a Carlos Ney Barrio Nuevo, que me hice muy amigo. Él escribía poesías y me acuerdo que me hizo leer cosas que yo desconocía completamente. Yo creo que descubrí, por ejemplo, gracias a Carlos Ney Barrio, que acaba de morir, y José de Paso ha muerto hace pocos meses, a Vallejo. Yo no lo había leído, a César Vallejo no lo había leído, y creo que fue por Carlos Ney, que me hizo leer a Sartre, por ejemplo. Los cuentos la infancia de un jefe, y después Heróstrato, los cuentos yo creo que los leí gracias a Carlos Ney, por Carlos Ney, sí. Nos hicimos muy amigos, y era, pues, dentro de todos los periodistas, el más lector, el que tenía una vocación literaria, porque escribía poesía, aunque creo que nunca llegó a publicar.
y después lo seguí viendo de todas maneras, ya de una manera más esporádica. En la crónica, digamos, ¿tú habías ingresado por una recomendación de un amigo de tu padre? No, por mi padre. ¿Él mismo? Por mi padre. Mi padre dirigía, era el gerente general de una agencia internacional de noticias que se llamaba la International News Service. Y tenía, la crónica tenía el monopolio, tenía la exclusividad en el Perú. Entonces, es por eso que me hizo entrar mi padre a la crónica. Habló con el director y el director, pues, sí, entonces... además me pusieron de frente a redactar noticias, ¿no? Y luego la International News Service fue absorbida por la United Press, y ahí es cuando mi padre se quedó sin trabajo y se fue a Estados Unidos con mi mamá, ¿no? Y tú de ahí, bueno, se nota que te gustó, y entonces, porque en Piura, donde vas poco después, también trabajas en la industria. Claro, yo trabajo en la industria de Piura, yo consigo una recomendación de Emilio Del Bois, que era el cabecero de la crónica, y él conocía a don Miguel Cerro Cebrián, que era el dueño de las industrias de Trujillo, de Chiclayo y de Piura. Y me dijo, te vas a Piura, pues puedes trabajar en la industria. Y me dio una recomendación, gracias a la cual, buenos días, ¿cómo le va? Gracias a la cual pude entrar a trabajar a la industria al mismo tiempo que hacía el 5º año de media. Sí, sí. Interesante. Buenos días. Muy bien. Cuando estuvimos en el colegio contaste algunas de las anécdotas, pero quizá podamos profundizar un poquito más. Es decir, yo me imagino que por lo menos en esa primera etapa tienes que haber sufrido mucho, tiene que haber sido una etapa muy mala, fue una etapa terrible, ¿no? Una etapa traumática, sobre todo por la relación con mi padre y por haberme separado de la familia Llosa, que yo quería mucho, era mi familia, era la única familia que yo reconocía. Me parece que ya te he dicho que al mismo tiempo que mi padre fue una persona tan dura, de alguna manera contribuyó a mi vocación literaria, porque digamos, esa soledad que yo viví en Lima, sobre todo los primeros meses, me empujaron cada vez más hacia la literatura. Si no hubiera sido por los libros, probablemente me hubiera vuelto loco o me hubiera matado. Claro. Realmente los libros fueron mi verdadera vida yo la tenía no cuando vivía bajo el miedo de la presencia de mi padre, sino cuando me ponía a leer. Cuando me ponía a leer, eso cambiaba, el mundo se convertía en algo fraternal, afectuoso, maravilloso, me permitía viajar en el espacio y viajar en el tiempo, hacia el pasado. Y entonces, pues recuerdo los libros que leía, eran la verdadera vida, realmente, ¿no? Y probablemente, digamos, en esa época, el hecho de escribir se convirtió para mí ya en un acto de rebeldía. Era una manera de resistir, claro, de resistir a mi padre, era una manera de demostrarle a mi padre que él no iba a prevalecer porque yo iba a seguir escribiendo, y claro, escribía a escondidas. En 1952, habiendo terminado el 4º año de la secundaria en el Leoncio Prado y después de hacer sus primeras prácticas de periodismo en el diario La Crónica de Lima durante sus vacaciones, Mario Vargas Llosa se embarca a Piura para cursar el último año del colegio. Al partir ya era otra persona, un poco más consciente del país que le había tocado, un poco más preocupado por los asuntos de su sociedad, un poco más seguro de que debía abandonar definitivamente la tutela paterna y un poco más aficionado a la palabra escrita. Tuve una experiencia que fue una experiencia que yo creo que fue crucial. Cuando estaba en 4º de media, me gustaba mucho el teatro. Había muchas compañías de teatro en Lima que pasaban, que venían de afuera, argentinas, españolas. Aquí casi la vida teatral era muy pequeñita, pero digamos venían compañías extranjeras. Y me acuerdo haber visto en el Teatro Segura, o en el Municipal, ya no recuerdo, una obra de Arthur Miller que tuvo para mí un efecto enorme, que era La muerte de un viajante. La historia de este agente viajero, Willy Loman, que al final estaba tan convencido de que con voluntad un hombre podía salir adelante en Estados Unidos, y al que de pronto se le empiezan a cerrar todas las puertas, pierde su trabajo, empieza a empobrecerse, ve que su familia, a la que él creía tan sólida, comienza a deshacerse.
eso estaba contado en un escenario, bueno, no estaba contado, estaba vivido en un escenario de una manera tan persuasiva. Me acuerdo que era una compañía argentina de Francisco Petrone. A mí me cambió la vida, y pensé que el teatro era realmente el género por excelencia. E inmediatamente después, bajo el efecto de haber visto La muerte de un viajante, escribí la primera cosa que yo creo he escrito en serio, porque la rehice, la redacté varias veces, la corregí, una obrita de teatro que se llamaba, la primera cosa que escribí más o menos en serio, digamos, ¿no? Que se llamaba La huida del Inca. Y fue una experiencia que de alguna manera me hizo sentirme a mí ya que había dejado de ser un niño, que ya comenzaba a ser un hombre, ¿no? O sea, pasaste de escribir novelitas pornográficas en el Leoncio Prado y cartas de amor para tus compañeros, a escribir por fin una obra de teatro. Y además trabajé el año que estuve allí, el año de mi quinto de media, trabajé como periodista en el diario de La Industria, ¿no? Claro. Entonces escribía, y yo llegaba a cometer barbaridades como La Industria era un periódico de 4 páginas, y yo llegaba a publicar una página con un poema, me acuerdo, que se llamaba La noche de los desesperados. Me acuerdo que él era muy respetuoso, el señor Cerro, pero me dijo, ¿no le parece que dedicar una página a un poema nos va a mandar a la ruina? 4 es excesivo? Pero en fin, fue un año feliz, fue un año que de alguna manera me desagravió de todos los años esos difíciles que había pasado en Lima, y cuando salí de Piura había decidido entrar a San Marcos. Mi madre quería mucho que fuera a la Universidad Católica, pero yo me empeñé y fui a San Marcos, y desde luego no me arrepiento para nada de haber estado en San Marcos. ¿Sí? La pregunta que te quería hacer, y seguramente no es fácil responderla, es ¿en qué momento nace una preocupación política? Tú estás en el Leoncio Prado, todavía muy joven, pero estás en una institución militar, ha habido el golpe de Estado de Odría, seguramente en tu casa se ha hablado de eso. Yo creo que nace el año en Piura, ese año que estuve en Piura. Al salir de Leoncio Prado. Al salir de Leoncio Prado, yo leo, sobre todo, bueno, había leído a Sartre, había leído a Camus, pero mi toma de conciencia política viene, yo creo, en Piura, el año de 1950. Había leído ese libro, que fue un libro muy decisivo en mi vida, desde el punto de vista político, La noche quedó atrás, de Jean Valjean. Yo leí ese libro y yo dije, bueno, las cosas que dice Jean Valjean son las cosas que ocurren en el Perú. Este es un país terriblemente injusto, hay una minoría pequeñísima que es dueña de todo, y hay una pobreza gigantesca en el país, hay una dictadura, la dictadura militar brutal, es una dictadura oligárquica, y entonces pensaba que la única respuesta a eso era el comunismo. O sea que tu preocupación política, digamos, quizá va naciendo en la crónica y empieza a cobrar ya forma en Piura, en la industria. Y entonces, es decir, el periodismo. Pero yo estoy en digamos, en el grupo Cahuide un año y medio más o menos, y luego al final rompo con él. Y entonces es muy interesante, pues, porque era el final de Odría, la dictadura se deshacía poco a poco, y se crea la democracia cristiana. Y yo tenía la impresión de que, bueno, había una impresión bastante generalizada, que se creaba la democracia cristiana para que la dirigiera Bustamante y Rivero, que volvería del exilio, y se pensaba que podía ser el candidato. Yo tenía una enorme admiración por Bustamante y Rivero, y entonces estuve ese primer año, no sé si militando, pero muy cerca de la democracia cristiana. Pero es interesante porque tienes por un lado una vocación, digamos, de izquierda radical, y tienes por otro lado admiración por esta figura de Bustamante, que no era un hombre de izquierda radical, era un hombre progresista, pero muy apegado al derecho, y un demócrata, era un jurista, pero lo que voy es conviven en de la ley. Dos, digamos, inclinaciones que son muy distintas políticamente. Es muy interesante. Bueno, digamos, cuando yo salgo de Cahuide, hombre, la democracia cristiana, pues yo no era creyente. Por lo pronto esto ya establecía una distancia con la democracia cristiana muy grande. Y yo quedo, digamos, durante muy buen tiempo
en algo así como diríamos un socialista por la libre. Claro. Y sobre todo, digamos, hay un enorme entusiasmo que yo tengo por lo que ocurría en Cuba. Fidel Castro, los barbudos se habían ido a la Sierra Maestra, estaban peleando, estaban resistiendo a Batista, y esa parecía una lucha justísima, ¿no es verdad? Era una lucha que representaba pues todo aquello en lo que un joven podía creer, ¿no? Que podía querer para su propio país. Y entonces ese socialismo por la libre, digamos, es lo que yo siento durante mucho tiempo, hasta que viene mi gran desencanto con el socialismo, en primer lugar por las cosas que vi en Cuba, y después la primera vez que fui a la Unión Soviética, el 66, eso fue definitivo para mí. Hay otro factor que alguna vez te he leído decir que jugó un papel importante en tu toma de conciencia política, que es la revolución de Paz Estenssoro en Bolivia. Cuando tú estás en Piura, en la crónica, en la industria de Piura, ocurre la revolución de Paz Estenssoro y el MNR. ¿Es cierto que jugó un papel en tu conciencia política? Sí, me acuerdo muchísimo. Y yo recuerdo las cartas que le escribía a mi tía Olga, con la que yo vivía en Piura, su hermana de Bolivia, Julia. Con la que te casarías después. Con la que me casaría yo después. Pero bueno, las cartas de Julia eran unas cartas con mucho detalle sobre la revolución de Paz Estenssoro. Las cosas que estaba haciendo, había nacionalizado las minas, hizo una reforma agraria revolucionaria, entregando las tierras a los campesinos. Y entonces yo hasta cometí la insensatez de, utilizando esas cartas, escribir un artículo en la industria de Piura defendiendo la revolución. Hasta allí llegó la actitud democrática del señor Cerro, que me dijo: oiga, usted se ha vuelto loco, se le ocurre que nosotros vamos a defender la revolución de Paz Estenssoro en la industria, está usted loco. Bueno, pero yo me acuerdo ya que esa inquietud la tenía, porque clarísimamente la revolución de Paz Estenssoro a mí me llenó de entusiasmo, ¿no? Muy bien, retomaremos la conversación al otro lado del charco.